Exposición Segunda Guerra Mundial de la materia sociocrítica. Exponente Leonardo Chirino, Milenis Urbina, Juan Prieto, Miguel Natera, Hermes Briceño, Juan Hernández y Ronald Horta. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes continentes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme significación que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto y el uso, por primera y única vez, de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, el primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión de fundar un gran imperio en Europa, que produjo la inmediata declaración de guerra de Francia y la mayor parte de los países del Imperio Británico y la Commonwealth al Tercer Reich. Desde finales de 1935 hasta inicios de 1941, merced a una serie de fulgurantes campañas militares y la firma de tratados, Alemania conquistó o sometió gran parte de Europa continental. En virtud de los acuerdos firmados entre los nazis y los soviéticos, la nominalmente neutral Unión Soviética ocupó o se anexionó territorios de las 6 naciones vecinas con las que compartía frontera en el oeste. El Reino Unido y la Commonwealth se mantuvieron como la única gran fuerza capaz de combatir contra las potencias del eje en el norte de África y en una extensa guerra naval. En junio de 1941, las potencias europeas del eje comenzaron la invasión de la Unión Soviética, dando así el inicio a la más extensa operación de guerra terrestre de la historia, donde desde ese momento se empleó la mayor parte del poder militar del eje. En diciembre de 1941, el Imperio del Japón, que había estado en guerra con China desde 1937 y pretendía expandir sus dominios en Asia, atacó a los Estados Unidos y a las posesiones europeas en el Océano Pacífico, conquistando rápidamente gran parte de la región. El avance de las fuerzas del eje, detenido por los aliados en 1942 tras la derrota de Japón en varias batallas navales, y de las tropas europeas del eje en el norte de África y en la decisiva batalla de Stalingrado en 1943, como consecuencia de los diversos reverses de los alemanes en Europa del Este, la invasión aliada de la Italia fascista y las victorias de los Estados Unidos en el Pacífico, el eje perdió la iniciativa y tuvo que emprender la retirada estratégica en todos los frentes. En 1944 los aliados occidentales invadieron Francia, al mismo tiempo que la Unión Soviética recuperó las pérdidas territoriales e invadía Alemania y sus aliados. La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas y la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. La Armada Imperial japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos y la invasión del archipiélago japonés se hizo inminente. Tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos y la invasión soviética de Manchuria, la guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945 cuando Japón aceptó la rendición incondicional. La guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el eje en 1945. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y los Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, estableciendo el escenario para la Guerra Fría, que se prolongó por los siguientes 46 años. Al mismo tiempo reclinó la influencia de las grandes potencias europeas, materializado en el inicio de la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países cuyas industrias habían sido dañadas iniciaron la recuperación económica, mientras que la integración política, especialmente en Europa, emergió como un esfuerzo para establecer las relaciones de posguerra. Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Las causas bélicas del estallido de la Segunda Guerra Mundial son,
En Occidente la invasión de Polonia por las tropas alemanas y en Oriente la invasión japonesa de China, las colonias británicas, holandesas y posteriormente el ataque a Pearl Harbor. La Segunda Guerra Mundial estalló después de que estas acciones agresivas recibieran como respuesta una declaración de guerra, las resistencias armadas o ambas por parte de los países agredidos y aquellos con los que mantenían tratados. En primer momento, los países aliados están conformados tan solo por Polonia, Gran Bretaña y Francia, mientras que por las Fuerzas Armadas del Eje las constituían únicamente Alemania e Italia, en una alianza llamada el Pacto de Acero. A medida que la guerra progresó, los países que iban entrando en las mismas por ser atacados o tener tratados con los países agredidos, se aliaron en uno de los dos bandos, dependiendo de cada situación. Ese fue el caso de los Estados Unidos y la Unión Soviética, atacados respectivamente por Japón y Alemania. Algunos países como Hungría o Italia cambiaron sus alianzas en las frases finales de la guerra. En Europa, el Tratado de Versalles establecía la compensación que Alemania debía pagar a los vencedores. El Reino Unido obtuvo la mayor parte de las colonias alemanas en África y Oceanía, aunque algunos fueron a parar a manos de Japón y Australia. Francia, en cuyo suelo se libraron la mayor parte de los combates del frente occidental, recibió como pago una gran indemnización económica y la recuperación de Alsacia y Lorena, que fueron anexadas a Alemania por Otto von Bismarck tras la guerra franco-prusiana en 1870. En Alemania, el Tratado de Versalles tuvo amplio rechazo popular. Bajo su cobertura legal se había desmembrado el país. La economía alemana se venía sometida a pagos a los aliados, considerados abusivos, y el Estado carecía de fuerzas de defensa frente a amenazas externas, sobre todo por parte de la Unión Soviética, que ya se había mostrado dispuestas a expandir su ideología política por la fuerza. Esta situación percibía de indefensión y represalias abusivas, combinado con el hecho de que nunca se llevó a combatir en territorio alemán, hizo surgir la teoría de la puñalada por la espalda. La idea de que en realidad la guerra se podía haber ganado si grupos extranjeros no hubieran conspirado contra el país, lo que hacía aún más injusto el ser tratados como perdedores. Surgió así un gran rencor a nivel social contra aliados, sus tratados y cualquier idea que pudiera surgir de ellos. El apoyo al levantamiento militar del general Francisco Franco en España por parte de Italia y Alemania con tropas y armamentos desafió abiertamente el acuerdo de no intervención en el conflicto civil, guerra civil española, de las naciones extranjeras. Hitler había firmado ya el Pacto de Acero con Mussolini, el único de los dirigentes europeos con un ideario similar. Del mismo modo que Hitler en Alemania, Mussolini defendía el derecho de Italia a la expansión territorial, de grado o por fuerza. Mussolini comenzó una gran campaña expansionista conocida como la colonización italiana. Estableció colonias en Somalia, Eritrea y Libia, y conquistó por la fuerza Abisinia y Albania, ignorando las protestas de la Sociedad de Naciones. Buenas profesora, ¿cómo está? Mi nombre es Miguel Natera y yo le voy a hablar un poco sobre lo que es la Segunda Guerra Mundial, referente a Frente Occidental, mayo de septiembre de 1940. Los alemanes invadieron Bélgica y Países Bajos, Francia. Los Países Bajos fueron arrollados rápidamente. El 10 de junio Italia se unió a la guerra atacando a Francia por el sur. Francia firmó un armisticio con Alemania el 22 de junio de 1940 que condujo a la ocupación directa y 2/3 de Francia y al establecimiento de un gobierno literalmente alemán con sede en sudeste de Francia. Después de la caída de Francia en 1940, el Reino Unido se quedó sin recursos económicos. El Mediterráneo, abril de 1940, mayo de 1943. El control del sur de Europa y el mar Mediterráneo
era muy importante debido a que el Imperio Británico dependía del tráfico a través del canal de Suecia. Italia invadió a Grecia el 28 de octubre de 1940 desde Albania, entonces ocupada por Italia, pero esta fue rechazada rápidamente. A mediados de diciembre el ejército griego avanzó incluso hacia el sur de Albania, ocupando así en ese entonces en la campaña más de 530.000 soldados italianos. El 16 de abril de 1941 fuerzas alemanas, italianas, húngaras y búlgaras invadieron a Yugoslavia, acabando con la rendición del ejército yugoslavo el 17 de abril con la creación de un estado títere en Croacia y Serbia. Buenas tardes, me llamo Hermes Briceño y les voy a hablar sobre la guerra mundial. En la parte, mejor dicho, el tema, ¿verdad? En el Pacífico, abril de 1941 y junio de 1943, Hitler ocultó a los japoneses y el cual era invadir la Unión Soviética. La URSS, teniendo una guerra en dos frentes, decidió hacer la paz con Japón. El 13 de abril de 1941, la URSS y Japón firmaron el pacto de neutralidad soviético-japonés, permitiendo que los japoneses concentrarse su atención en la inminente guerra en Asia y el Pacífico. Por otra parte, un tiempo más tarde, en el verano de 1941, Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos comenzaron un embargo de petróleo contra el Japón, amenazando con impedir su capacidad para liberar una guerra importante tanto en el mar como en el aire. Esto era inminente ya debido a estos conflictos ya suscitados anteriormente. Sin embargo, las fuerzas japonesas continuaron avanzando hacia el interior de China. Durante los meses de verano, Japón trató sobre todos los medios de sondear las posibilidades de lograr que los Estados Unidos levantase el embargo de petróleo contra el imperio nipón. La respuesta estadounidense fijaba como una condición la retirada de las tropas japonesas en China. Rechazando estas condiciones, Japón planeó un ataque a Pearl Harbor para mermar gravemente la flota del Pacífico de los Estados Unidos. Esto como una estrategia, ¿verdad?, para defenderse, ¿no? Y después apoderarse de los campos de petróleo de las Indias Orientales y las New Orleans, de esas. Ok, más adelante, ¿verdad?, el 7 de diciembre, Japón lanza nuevos ataques sorpresas prácticamente simultáneos contra Pearl Harbor, Tailandia y los territorios británicos, Malaya y Hong Kong. Hay una flota de portaaviones japoneses. Dicha flota lanza un ataque aéreo por sorpresa sobre Pearl Harbor. El ataque destruyó la mayoría y parte de los aviones estadounidenses de las islas y dejó fuera de combate la principal. Más tarde, Japón invadió Filipinas en un protectorado de los Estados Unidos. En diciembre de 8, Alemania declaró la guerra a los Estados Unidos el 11 de diciembre, aunque no estaba obligada a hacerlo bajo el acuerdo del pacto tripartito. Hitler esperaba que Japón apoyaría a Alemania atacando a la Unión Soviética. Japón no lo hizo porque había firmado un tratado de no agresión. Los aliados fueron creados oficialmente a través de la Declaración de las Naciones Unidas el 1 de enero de 1942. Los Estados Unidos y Australia en la batalla del Mar Coral. Esta fue la primera batalla que se luchó entre portaaviones y la primera batalla donde las flotas enemigas nunca tuvieron contacto visual directo entre ellas. También les voy a hablar un poco sobre China y el sureste de Asia, septiembre de 1941 hasta marzo de 1944. Fue una gran rebelión esta parte de las fuerzas japonesas al invadir partes del norte de la Indochina francesa. El 22 de septiembre, las relaciones japonesas con Occidente se habían deteriorado rápidamente en los últimos años y los Estados Unidos, que habían rechazado el tratado de comercio entre Japón y los Estados Unidos en 1911,
colocaron un embargo a las exportaciones a Japón de material de guerra y otras materias. En menos de 24 horas después del ataque sobre Pearl Harbor, Japón invadió Hong Kong, las Filipinas y las colonias británicas de Malasia, Borneo y Birmania, siguiendo poco después con la intención japonesa de apoderarse de los campos petrolíferos de las Indias Orientales holandesas, a pesar de la fiera resistencia de las fuerzas filipinas, australianas, neozelandesas y británicas, canadienses, indias y estadounidenses. Todos estos territorios capitularon ante los japoneses en cuestión de meses. Singapur cayó ante los japoneses el 15 de febrero de este mismo año. Los japoneses habían capturado gran parte de Birmania, cortando la carretera de Birmania porque los aliados occidentales habían estado suministrando a los chinos nacionalistas. Mi nombre es Donald Borja y el punto a tratar sobre la Segunda Guerra Mundial es con respecto al armamento utilizado en la época. Fíjense que el uso generalizado de carros de combate es una primera ilustración de la tendencia a la motorización. También se observa el desarrollo de los blindados utilizados por el ejército francés. Y luego el desarrollo de la aviación, la cual representó un gigantesco avance durante esta guerra. Los objetivos principales de la creación de dicho armamento son maniobrabilidad y potencia. Esto con la finalidad de tener mayor alcance y efectividad ante el enemigo. Durante la época también se crearon los cruceros de batalla para que la batalla fuera por mar y no solo por tierra. Luego las fuertes inversiones dieron origen a las bombas nucleares con el propósito de ocupar mayor espacio del enemigo y neutralizar gran cantidad de fuerzas contrarias. Las consecuencias históricas de dicha guerra son deportaciones masivas a campos de concentración y trabajo, organizadas en Europa por Alemania. Masacres masivas de población y de prisioneros enemigos perpetradas por las fuerzas japonesas, principalmente en China y las alemanas en Rusia. Violaciones masivas de mujeres por parte de tropas soviéticas y japonesas. Experimentos científicos usando prisioneros realizados por médicos nazis y japoneses, que solían acabar con la muerte del individuo. Bombardeo aéreo masivo de civiles alemanes, por primera y única vez. La bomba atómica fue utilizada en una guerra con 2 bombas arrojadas por Estados Unidos, que explotaron con 3 días de intervalo en Hiroshima y Nagasaki. Como consecuencia de los cambios territoriales, millones de personas se vieron desplazadas y desarraigadas de sus lugares de origen. Los responsables directos de la Segunda Guerra Mundial principalmente fueron Estados Unidos y la URSS, en su afán de dominar y compartirse el mundo entre ambos. Las consecuencias de este hecho fueron las masacres de miles de personas inocentes habitantes de cada territorio, dando paso a la poca importancia de la especie humana, sobre todo humana, con el propósito de lograr objetivos trazados para convertirse en una máquina imperial al servicio de las máquinas elitescas norteamericanas. Con el silencio cómplice de las instituciones mundiales existentes para salvaguardar las naciones que se hicieron de la vista gorda antes de los. Y para concluir el tema, se puede decir que la tecnología nace a raíz de las diversas guerras ocurridas hasta la fecha, y cómo el hombre crea herramientas para el beneficio de la especie humana por su propia destrucción. El uso de las diversas armas como mecanismo de dominación mundial, iniciando el camino del imperialismo como única fuerza para someter a los pueblos ante las pretensiones de las casas blancas norteamericanas y compañías, que buscan la riqueza de cada país, justificando en cada guerra el intervencionismo y el saqueo. No obstante, en la actualidad, el despertar latino de las naciones, sobre todo suramericanas, ha sido factor clave para la transformación y la construcción del proceso de paz mundial, resultando ser el freno de la máquina imperial que acecha a los pueblos que adoptan la independencia como única alternativa